Mm, ya- eh, Buen día, profesor. Mi nombre es John Joseph Torres Casio y en esta oportunidad le voy a hablar sobre mi tema de investigación, que es Código de Ética de la Publicidad. Bueno, a lo largo de la historia, tanto en el Perú como en el mundo, la ética publicitaria se fue formando progresivamente a partir de normas sociales, morales y culturales que regulaban la forma de comunicar. Incluso antes de la existencia de códigos formales en el Perú, desde la época incaica, con los principios de la Masúa, Amayuya y Amaqueya, que garantizaban mensajes veraces, pasando por el virreinato, donde la Iglesia controlaba la moralidad y la veracidad de los anuncios, hasta la republicana, donde la publicidad dependía de normas implícitas basadas en el decoro social, y finalmente la época moderna, en la que surgen códigos formales como el APAP y organismos como Indecopy, ¿no? Ahora, a nivel internacional, eh, ocurrió un proceso similar en la Edad Antigua, ¿no? Se valoraba la honestidad comercial y en la Edad Media los gremios regulaban la calidad y prohibían el engaño, ¿no? Luego, en la Edad Moderna, la imprenta y las normas civiles impulsaron mayor control y en la Edad Contemporánea, la publicidad se profesionalizó y adoptó códigos éticos que enfatizaban la veracidad, la responsabilidad social y el respeto a la diversidad, ¿no? Así, todos los antecedentes han contribuido a las actitudes estándares éticos que buscaban proteger al consumidor y garantizar una comunicación responsable, ¿no? Ahora, el análisis del código de ética de la publicidad. Cuando hablamos del análisis, nos basamos en los principios éticos de la publicidad, ¿no? Que es importante considerar varios aspectos que garantizan una comunicación responsable, ¿no? Bueno, ahí vemos el leal competencia, ¿no? Que significa que la publicidad debe ser honesta y no recurrir a engaños ni ataques desleales hacia otras marcas, ¿no? Esta asegura un mercado más justo y transparente, ¿no? Luego tenemos la veracidad, que exige que toda información presente un anuncio que sea verdadero, ¿no? Comprobable y no induzca al público a un error, ¿no? La idea es que el consumidor pueda confiar en lo que se está comunicando, ¿no? Bueno, vemos también la autenticidad, ¿no? Que los anuncios deben identificarse claramente como publicidad, ¿no? Esto evita confusiones y permite que las personas distingan entre un contenido informativo y un contenido comercial, ¿no? Bueno, luego tenemos el principio de legalidad, que, que se basa en cumplir todas las leyes y normas vigentes, ¿no? Y bueno, esto incluye regulaciones sobre contenido, procedimientos y prácticas comerciales. Luego tenemos el principio de educación social, que eh, respeta, ¿no? Los valores sociales, evita mensajes ofensivos o discriminatorios, ¿no? Ya que la publicidad no debe incluir estos tipos de mensajes, ¿no? Que promuevan la conducta perjudiciales para la sociedad. Ahora tenemos también promociones comerciales y regulación publicitaria, ¿no? Cuando hablamos de ello, nos referimos a descuentos, concursos u ofertas que buscan atraer al consumidor para que sean éticas. Esas promociones deben presentarse de manera clara y transparente, evitando cualquier tipo de engaño sobre el beneficio real que ofrecen. En este mismo sentido, la ética en las promociones exige explicar con precisión todos sus términos y la duración de la oferta, las condiciones para participar y cualquier imitación que pueda aplicar, ¿no?
El objetivo es que el público entienda plenamente la promoción y no se genere confusión ni falsas expectativas. Por otro lado, existen categorías de productos cuya publicidad está fuertemente regulada, ¿no? Como los cigarrillos, eh, la publicidad de alcohol también, ¿no? Que no puede dirigirse a menores de edad y evitar asociar el consumo con ideas como éxito personal, como buena salud o diversión extrema, ¿no? La intención es prevenir mensajes que normalicen estos tipos de hábitos, ¿no? Que es potencialmente dañinos. Ahora, la publicidad sexista y publicidad dirigida a menores. Cuando hablamos de ello, la publicidad sexista es fundamental que cumpla con los principios como la veracidad, la legalidad y la educación social. Además, debe proteger al consumidor, especialmente cuando se trata de niños, ¿no? Que son un público más vulnerable. En este tipo de publicidad es clave evitar la manipulación, así como los estereotipos de géneros, ¿no? La violencia, la sexualización o la promoción de productos que puedan resultar nocivos para la salud. La comunicación dirigida a menores debe ser siempre responsable. Por eso, los mensajes en este anuncio deben ser claros, comprensibles y adecuados a su edad, sin aprovecharse de la creatividad apropiada de los niños, ¿no? La idea es que puedan entender la información sin ser inducidos al error. Un buen ejemplo de la publicidad ética sería un anuncio de juguetes educativos y seguros que fomenten el aprendizaje, ¿no? Y no presenten riesgos. Por otro lado, un ejemplo de publicidad no ética sería promover comida chatarra, ¿no? Utilizando a personajes públicos como influencers, ¿no? Actores, ¿no? Y ya pues, bueno, eso. Ahora vamos a un caso positivo, ¿no? De publicidad ética. En el 2021, Falabella lanzó la campaña Arriba Mujeres, cuyo objetivo fue promover la equidad de género y la diversidad cultural, ¿no? La campaña destacó porque reunía a mujeres de distintas edades y nacionalidades, ¿no? Mostrando mensajes tanto en quechua como en castellano. Esto permitió visibilizar la riqueza lingüística y cultural del país. Además, las campañas se extendió a paneles en la Panamericana Sur, donde aparecían mujeres con diferentes tipos de cuerpos, ¿no? Usando trajes de baños. La marca impulsó la aceptación corporal, ¿no? Y la inclusión. En este enfoque fue totalmente coherente con el código de ética de publicidad, ¿no? Ya que evitó estereotipos y apostó por un mensaje positivo, respetuoso, ¿no? Y ahora vamos con un caso negativo, ¿no? Lo que le sucedió a Live en el 2025, donde fue sancionado por 106.000 soles, ¿no? Por promocionar un producto de queso fresco artesanal, cuando en realidad su proceso de producción era industrial, ¿no? Indecopi señaló que la empresa no pudo demostrar que el queso se elaboró de manera predominante y manual, ¿no? Requisito indispensable para considerarse artesanal. En este caso vulneró los principios clave de código de ética de la publicidad. En primer lugar, se incumplió la veracidad, porque inducía al consumidor a crear algo que no era cierto. También afectó la transparencia, ya que se comunicaron claramente en condiciones reales como consecuencia, ¿no? Los consumidores fueron engañados y se generó un perjuicio reputacional hacia la marca. Ahora, vamos con el análisis comparativo del principio de leal competencia, ¿no? En los países de Perú, Chile, México, Colombia y España. Bueno, al analizar cómo se aplican los principios éticos de la publicidad en distintos países, se observan puntos en común, ¿no? Como también diferencias importantes. En el caso de la veracidad,
que aparece como un criterio universal en todos los países, se exige que la información sea correcta, verificable y transparente, ¿no? Sin embargo, su fundamento varía. En Colombia, Perú y México está muy ligado a la protección del consumidor, mientras que en Chile y España se relaciona más con los derechos sociales y las normas de competencia. En segundo punto tenemos la autenticidad. Y ahí conserva un consenso general, ¿no? La publicidad debe poder identificarse claramente como publicidad y no crear expectativas irreales. Bueno, no obstante, en España y Chile aplican controles más estrictos, mientras que en Perú y México ponen énfasis la honestidad hacia el consumidor, ¿no? Tercer punto, legalidad. En Colombia se resalta la función social de la empresa. En Perú y México priorizan la protección al consumidor. Y en España y Chile buscan equilibrar la libertad económica con la protección social. En el caso del Perú, la aplicación de estas normas suele irregular y se requiere una mayor supervisión del Estado. En el último punto, adecuación social, que se basa en valores como la dignidad y la igualdad, ¿no? En el Perú y en Colombia, en la no discriminación en México y en la igualdad de protección al consumidor en Chile y España. A pesar de ello, en países como Perú, todavía se observan contenidos publicitarios cuestionables, ¿no? Lo que evidencia la necesidad de mayor educación y responsabilidad social empresarial. Seguimos con la comparativa. Ahora, en cuarto punto, educación social, ¿no? Eh, en Perú y en Colombia, este principio se basa en la dignidad y la igualdad, ¿no? En México en la no discriminación y en Chile y España en la igualdad y la protección del consumidor. Sin embargo, en Perú aún aparecen contenidos publicitarios cuestionables, lo que demuestra la necesidad de mayor educación y responsabilidad social por parte de las empresas, ¿no? En las promociones comerciales, en Perú, Colombia y España enfatizan condiciones restricciones, ¿no? En cambio, en México y en Chile inducen a la competencia justa. En Perú persisten promociones confusas, ¿no? Lo que urge a una fiscalización y educación dirigida a los consumidores, ¿no? Otro punto, la publicidad de cigarrillos. En todos los países analizados mantienen restricciones muy fuertes o prohibiciones, ¿no? Casi todos totales por motivo de salud público. No obstante, en el Perú hace falta un mayor control, especialmente en medios digitales y espacios frecuentados por jóvenes. En el caso de la publicidad del alcohol, en Perú, México, Colombia aplican principios de salud y función social. En cambio, en Chile y España refuerzan lo que es la protección social. Aquí en el Perú aún falta mejorar el control en los espacios, ¿no? Donde menores se encuentran vulnerables, ¿no? Y expuestos a estos tipos de consumos, ¿no? Otro punto, tenemos la publicidad dirigida a menores, que es un aspecto estrictamente regulado en todos los países, ¿no? Pero nuevamente en Perú tenemos dificultades en ese aspecto, ¿no? Pues aún circulan mensajes que llegan a públicos infantiles. Esto evidencia la necesidad de una supervisión más firme y de una mayor educación, ¿no? Por parte de las familias. Y finalmente tenemos la publicidad sexista. Está prohibida en toda la región, ya que vulnera la dignidad y la igualdad. Sin embargo, en el Perú todavía se observan estereotipos de géneros, ¿no? En algunos mensajes publicitarios, lo que hace que urge promover la sensibilidad social y el compromiso empresarial, ¿no? Ahora, tenemos 5 noticias que vulneran los principios de ética de la publicidad, ¿no? En primer caso tenemos el caso de Megaplaza Chimbote en el 2022, ¿no? Donde ocurrió un acto de discriminación contra una mujer trans, en donde la empresa recibió una multa y se le exigió implementar capacitaciones obligatorias, ¿no? Este hecho evidenció una clara vulneración a la dignidad y a los principios de inclusión.
aunque este caso es algo debatible, ¿no? En segundo caso tenemos el caso de Banco Pichincha en el año 2024, ¿no? En donde involucra una situación de trato discriminatorio a sus clientes, ¿no? Eh, en donde la sanción fue severa y lo más llamativo es que el incidente contradijo los valores de respeto e igualdad que la propia empresa afirmaba promover, ¿no? En tercer caso tenemos los chocolates HH, ¿no? Donde el eslogan fue marrón como Jorge en el año 2025. Aunque en este caso no hubo una sanción formal, generó un debate muy ético, porque si el uso de un atributo racial en la promoción del producto puede reforzar estereotipos y resultar ofensivo para ciertos grupos, ¿no? En cuarto caso tenemos el Tiendas Adams en el 2020, ¿no? En donde hubo una investigación por anuncios ofensivos y una posible afectación a la dignidad y a la educación social, ¿no? Donde es importante prevenir este tipo de estereotipos, ¿no? Y por último tenemos el caso de Arcor, ¿no? Con sus panetones Bonobón, en donde la publicidad, generó una publicidad engañosa, ¿no? Donde a través de sus imágenes presentaba extremadamente cantidad de chocolate, ¿no? Después vemos aquí, ¿no? En las imágenes donde apenas había un poco de chocolate dentro del panetón, ¿no? Esto fue una vulneración del principio de veracidad, ¿no? Y, mm, ya, bueno, y por último tenemos las conclusiones generales, en donde primeramente tenemos antecedentes internacionales y nacionales, donde la ética y la comunicación no es algo reciente, ¿no? Desde tiempos antiguos ya existían principios que guiaban el compromiso humano. En el mundo andino, por ejemplo, encontramos los preceptos como, como lo dijimos, ¿no? El Amazúa, el Amaqueya y el Amayuya, ¿no? Que significaba no robar, no mentir y no ser ocioso, los cuales reflejaban los valores de la responsabilidad y respeto, ¿no? De manera similar, otras culturas desarrollaron normas religiosas, sociales y gremiales, ¿no? Que buscaban asegurar una convivencia equilibrada, ¿no? La revolución histórica de estas normas nos muestra algo en común, ¿no? La veracidad, la responsabilidad y el respeto siempre han sido la base para una comunicación ética, ¿no? Segundo punto, ética publicitaria actual y las noticias, ¿no? Que actualmente en el Perú esta tradición ética se formaliza mediante el Código de Ética Publicitaria y las regulaciones a través de Indecopi, ¿no? Que buscan garantizar prácticas justas, transparentes, ¿no? Sin embargo, casos recientes como Megaplaza, Arcor, Tiendas Hadas, Banco Pichincha, ¿no? Revelan que todavía existen riesgos éticos importantes, desde actos de discriminación y uso de estereotipos hasta la publicidad engañosa, ¿no? Estos episodios demuestran que la ética publicitaria no es solo un ideal, sino una necesidad para proteger la dignidad y los derechos de los consumidores, ¿no? En tercer punto tenemos la comparación internacional, ¿no? A través de los países, ¿no? Como Chile, Colombia, México y España, ¿no? Hicimos la comparativa. Cuando observamos la regularización de otros países, como los ya mencionados, encontramos principios muy similares, ¿no? Como la competencia leal, la veracidad, la autenticidad, legalidad y adecuación social. La coincidencia entre estas naciones muestra un consenso internacional sobre lo que se espera de una publicidad responsable. No obstante, todos se enfrentan a un reto común, hacer cumplir estos principios, en un contexto donde los medios digitales y las redes sociales amplifican los mensajes con mucha rapidez, ¿no? Y por último tenemos la reflexión final, ¿no? En donde, bueno, la publicidad
no solo busca vender un producto, influye un valor, moldea una cultura y puede impactar derechos fundamentales, ¿no? Por eso practicar una publicidad ética no solo cumplir una norma, sino contribuir a una sociedad más justa. Una comunicación responsable fortalece la confianza entre las empresas y consumidores, protege a a los grupos vulnerables y promueve un entorno comercial justo, inclusivo y transparente. Y eso sería todo. Muchas gracias, profesor.